de todo, todos éramos, toda gente buena, qué sé yo, todos éramos amigos. Yo, amigos, en realidad no se visitaba a nadie, no. Si necesitábamos, estábamos prontos para ayudar, pero después nada más de esas cosas. Pero mis suegros tenían restaurante, entonces ellos venían todos los franceses. Venían con una volanta o con un breque, qué sé yo. Y así hacían las farras ahí, chupaban, jugaban. Va, el modo de ellos. ¿En qué idioma hablaban? En francés, el galés también. El galés, que es el patuá que teníamos, porque en cada parte del pueblo tienen su dialecto, todo distinto. En Béziers, que él era de Béziers, hablaban distintos dialectos que nosotros que éramos de la Verón. ¿Está conforme de haber vivido en la Argentina? Mire, vino una sobrina, nieta, cuando el centenario. Pero yo le dije, mira, yo no te aconsejaría nunca de dejar la familia para venir acá, porque yo sufrí mucho, 2 años sufrí mucho. Siempre me quería volver, yo sentía la familia, ¿sabe? Porque acá no había nadie, no había la familia que vine yo. Pero ¿sabe qué, señorita? Es distinto la cosa. Yo sufrí mucho. El desarraigo, lo más parecido a la muerte. Desaparece el suelo de los pies, el paisaje de los ojos, el contacto de las manos. Es quedarse sin lo familiar, lo seguro, lo amado, la contención, la pertenencia, a cambio de interrogantes, dudas, miedo e incertidumbre. Este es el verdadero precio del pasaje a América, el desarraigo, lo más parecido a la muerte para sembrar vida en la otra tierra. ¿Ambición? Sí, puede ser. Pero algo más, bastante más. Más. A veces no hay lugar para el consuelo. El trigal, cuando todavía está en semilla, no puede recordar. A veces no alcanza una vida. Los que solo miran hacia atrás no pueden encontrar la esperanza. A veces hacen falta generaciones para aprender el futuro. ¿Ustedes son todos nietos de franceses? En tu caso, por ejemplo, Eugenio, ¿eran tus abuelos franceses? No, mis abuelos no eran franceses, sino que eran hijos de franceses. Mis bisabuelos fueron los que vinieron a esta zona y mis abuelos nacieron al poquito tiempo de la llegada de ellos. En mi caso, mis bisabuelos son franceses y por parte paterna mi abuelo es francés. Yo también, mis bisabuelos por parte materna son todos franceses, pero por parte paterna son españoles. ¿Qué es lo que ustedes creen que han recibido de sus antepasados franceses, chicos? Bueno, yo creo que en primera instancia yo particularmente recibí el idioma. Actualmente lo hablo y lo estoy estudiando y estoy muy entusiasmada porque veo que es un idioma que muchas veces nos ayuda, como cualquier idioma, ¿no? Lógicamente. ¿Lo recibiste porque en tu casa se hablaba francés y aprendiste a hablar desde chiquita o porque decidiste ir a estudiarlo? No, mi abuela en mi casa muchas veces me ha hablado en francés, entonces a partir de ahí me entusiasmé a seguir el francés. Ahora, los colonos que vinieron aquí tenían un dialecto, el patuá. ¿Ese es el que se habla o es el francés oficial? Según los casos, hay muchas casas donde se habla el patuá, pero por ejemplo hay otras que no, que hablan permanentemente el francés. Y hay muchas palabras que yo misma, de tanto escucharlas, las sé decir en patuá. En tu caso, ¿qué recibiste de tus antepasados franceses?
Muchas costumbres, sobre todo costumbres familiares, largas sobremesas en las comidas, muchas conservas. Y en el caso del idioma, en mi familia nadie habla francés, pero yo como quería estar un poco más cerca de la sangre francesa, empecé a estudiar francés. Me hablabas recién de las comidas. ¿Qué comidas son las que ustedes habitualmente comen? Y bueno, no tenemos demasiada definición en diferencias con las demás colectividades que se encuentran en Pigüé, pero por sobre todo conservas y comidas hechas en la casa. Por ejemplo, conservas de ganso, de pato, los dulces caseros de las abuelas. ¿Los licores? Licores. Los licores también. Eugenio, ¿qué es lo que has recibido de tus abuelos franceses? Bueno, nosotros creo que, al igual que todos, recibimos un montón de cosas, pero que no las recibimos directamente. O sea que no podemos decir, recibí esto o recibí aquello como una costumbre francesa. Sino que uno cuando viaja y conoce a otra gente se da cuenta que hay otro trato en Pigüé, hay otras costumbres que nosotros sinceramente no sabíamos de dónde, sino que decimos, ellos son distintos a nosotros. Y no, es que nosotros tenemos muchas costumbres que se nos han arraigado sin saber nosotros que eran francesas. Vos trabajás en el campo como hacían los primeros colonos. Sí, sí. Lo único que un poquito más modernizada la cosa, ahora es mucho más fácil. Ahora es todo más moderno, todo más mecanizado. Aunque nuestros abuelos en eso fueron verdaderos pioneros, porque ellos cuando vinieron acá lo único que tenían era un aradito de una reja tirado por 2 bueyes y sembraban al voleo, ¿no es cierto? O sea, tirando la semilla con la mano. Pero al ser tan grandes las extensiones acá, rápidamente tuvieron que irse modernizando. Ya tenían arados de 2 rejas. Y además formaron una cooperativa. Claro, entre unas tantas cosas que tuvieron que hacer para poder ayudarse, formaron una cooperativa entre ellos mismos, que fue la primera cooperativa que se fundó en la República Argentina. Al acercarse a una colectividad inmigrante para investigar la inserción de sus contingentes, es inevitable encontrarse con varias figuras aisladas que tras llegar alcanzaron notoriedad, dejándonos su trazo, su huella particular. Es como si su otra tierra también les ofreciera una historia propia, para que se sientan menos solos. En el siglo XVIII, los franceses se lanzaron al descubrimiento de nuevas tierras, nuevas riquezas, nuevas rutas comerciales, acrecentándose su interés por América. 2 navíos franceses hallaron islas hasta entonces desconocidas, a las que denominaron Islas Nuevas. Guillermo de Lisle, Juegos del Destino de la Isla, es la traducción literal de su apellido, bautizó a las Islas Nuevas como Islas Malouines, debido a que las embarcaciones que hasta allí llegaban partieron del puerto de Saint-Malo. Y en un nuevo juego del destino, un error de traducción fijó su nombre en Malvinas. Allí otro francés, Luis Antonio de Bougainville, fundaría el primer asentamiento francés. 21 hombres, 5 mujeres y 3 niños. En 1766 entregaría las islas al gobierno español, que las reclamó aduciendo sus derechos sobre ellas como parte de su territorio en América. Hace justamente 180 años se producen las invasiones inglesas. La figura del francés Santiago de Liniers y Bremont, si bien ha sido y es muy discutida por los historiadores, mereció del invasor Beresford un juicio lacónico y categórico. Liniers es incorruptible. Ese mismo Liniers que organizara la nada fácil reconquista de Buenos Aires, a quien se nombró virrey confiriéndosele además el título nobiliario de conde de Buenos Aires, y que fuera fusilado el 26 de agosto de 1810 por orden de la Junta. Héctor Pedro Blomberg, en su libro Mujeres de la Historia Americana,
nos cuenta que la francesa Anita Perichon fue el último amor de Santiago de Liniers. Fue ella quien, poseída de ardiente entusiasmo, arrojó su pañuelo bordado desde el célebre balcón de la calle La Merced al jefe vencedor de la Reconquista de Buenos Aires. Tuvo gran influencia y circulaba por las calles vestida de húsar, con escolta de caballería. Los enfurecidos españoles de Buenos Aires obligaron al virrey a expulsarla a Río de Janeiro, donde también se largó la inquieta dama a las intrigas galantes y políticas. Llegó a despertar los celos de la hermana de Fernando VII, quien volvió a expulsarla. Esta nueva Helena, por la cual estuvo a punto de arder alguna Troya americana, fue la abuela de la tristemente célebre Camila O'Gorman, fusilada por orden de Rosas en 1848. Volviendo a Francia, los habitantes del Aveyron comienzan a inquietarse y las cartas a la intendencia se suceden. Una de ellas dice textualmente: hemos sido informados de que un tal Cabanet ha recorrido la zona a fin de reunir familias para una colonia en América del Sur. Tengo el deber de rogarle que me envíe toda la información que usted posea acerca de la actuación de Cabanet. No creo pertinente insistir sobre la importancia de lo que acabo de pedirle. Reciba usted, señor intendente, mi consideración más distinguida. Continúa su relato el señor Eduardo Scheller Alric. No son fáciles las gestiones y los funcionarios galos, celosos de su gente, desconfían de esos locos aventureros vueltos del otro mundo que hablan de ilusiones. Para semejante tarea se necesitaba otro flautista de Hamelín, capaz de llevarse tras de sí a un pueblo al fin del mundo. Y ese hombre existía, era otro averonés, François Isaly, amigo de Cabanet. Cabanet e Isaly son nuevamente Marco Polo y su padre frente a los incrédulos venecianos. Y lo consiguieron. Pese a la desconfianza y los infundios, 40 familias compuestas por 160 personas llegan a Pigüé el 4 de noviembre de 1884. Lo consiguieron. En gran parte gracias a la colaboración de Isaly. Bueno, mis padres eran de origen francés. Mi padre y mi madre, los dos, eran de la zona de... Generalmente vinieron casi todos los franceses, eran del Aveyron. Mi padre vino en 1909 aproximadamente. Ya en la Argentina, mejor dicho, en Pigüé, tenía un hermano que fue el que lo entusiasmó para que viniera. Se llegó a Buenos Aires y estuvo de profesor de francés, creo en el Colegio San José. Después volvió a Pigüé. Cuando vino a Pigüé estableció un colegio, el colegio que lo denominó el Colegio de las Naciones. Así estuvo hasta el año 1911, año en que nací yo. En 1911 él vendió el colegio y se retiró estableciendo un negocio de librería únicamente. Y las costumbres eran, primero la colonia era una colonia bastante cerrada, dado que no conocían el idioma, no conocían las costumbres, y esa una cierta desconfianza que hay lógicamente del extranjero contra el nativo. En casa, por ejemplo, mamá se ocupaba lógicamente de la casa, papá de su trabajo, ¿no? Pero en el campo, por ejemplo, los chacareros eran casi todos de familia más o menos numerosas. Entonces el problema familiar era, por ejemplo, la crianza. Para dar de comer o para vivir, ellos criaban toda clase de animales. Es decir, criaban cerdos, los faenaban, hacían jamones, hacían chorizos, hacían el famoso queso de chancho, ¿no? Y luego, por ejemplo, las mujeres se dedicaban casi todas a tejer, dado que tenían los usos y tenían la rueca. Entonces hilaban la lana y con ello tejían la ropa, casi toda ropa de invierno, dado que en Pigüé a veces ha llegado hasta 12 bajo cero, y en el campo, cuando araban, estaban bastante desprevenidos.
Mi padre dirigía un periódico que se llamaba El Orden, que lo editamos, hablo en plural porque los hermanos trabajamos todos en esa imprenta, y duró 15 años. Se hacía casi todo a mano, lógicamente.